Hola compulsivas y compulsivos, soy Luis María Bristilo y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a continuar, como lo estoy haciendo en los videos anteriores, con un género de terror. ¿Por qué digo que continúo con el género de terror? Porque bueno, en los anteriores estuve compartiendo la reseña, va a estar por ahí, de novela de terror urbano, unos 12 relatos de Mariana Enríquez, de Las cosas que perdimos en el fuego se llama. Y hoy vamos a comentar una novela, mejor dicho, también es una recopilación de cuentos, de 4 relatos, de uno de mis autores preferidos, y es Stephen King, que también es uno de los autores preferidos de Mariana Enríquez. El título que da a esta recopilación de cuentos se llama Todo oscuro sin estrellas. El primero de los cuentos se llama 1922 y se sitúa precisamente en ese año en Estados Unidos. El relato comienza con un hombre que está escribiendo una carta en donde él manifiesta, como en tantas otras reseñas que hemos realizado, un spoiler podríamos decir en cierta medida, de que él mata a su mujer. Es un granjero, es un granjero típico de Estados Unidos, de esos años, con esos, yo le llamo jardinero de tela de jean, que con esos maizales, ¿no es cierto?, con esas extensiones de maizales, con vaca, con todas esas cosas, ¿no? Este granjero está casado con su esposa, obviamente. No recuerdo mucho los nombres, pero sí como son los protagonistas. Y de ese matrimonio tiene un hijo de 14 años, algo así, un adolescente. Y la situación se trastoca, podríamos decirlo, cuando la mujer, en una conversación con su esposo ahí en la galería, como tienen esas casas, en esas granjas de antes, le dice a su marido que piensa vender en la granja para irse a la ciudad, porque ella había heredado esa granja de su padre, pero toda su vida la tuvo siempre en las zonas urbanas, donde está la población, las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces no le interesaba para nada estar en la granja, ¿no? Cosa que el marido era totalmente opuesto a esta decisión, porque, bueno, él vivía de eso, de la granja, ¿no? Inclusive estaba muy endeudado con el banco. Entonces se empieza a dar una situación de resquemor, de discusión. Aparentemente también hay como que este matrimonio no va bien encarrilado en los años que llevan casados, lo cual esta situación económica o de ambición termina también profundizando esta crisis matrimonial, ¿no? Y el marido empieza a pergeñar ya hasta se puede ir viendo durante el transcurso del relato, que ya el marido está planeando algo mucho más serio y más determinante, ¿no?, para poder continuar con sus planes de mantener la granja. Para ello, él maquiavélicamente va a empezar a manipular a su hijo de 14 años, que está en plena adolescencia y que está de novio, y que él empieza a decir que, bueno, el estar en la granja le va a permitir poder tener después del día de mañana ser el que va a heredar la tierra y poder trabajar y poder quedarse en esa zona próximo a donde vive su novia, que también está en un campo vecino, y poner de esa manera, ponerlo en contra a su madre. Tal es así que en un momento dado logra una cierta no sé si llamar autorización, pero una cierta no oposición
de los planes a los cuales el padre quiere llegar para lograr esto. Recuerden ustedes que estamos hablando de una novela de Stephen King, con lo cual todo puede pasar, los personajes tienen vida propia, como yo siempre les digo cuando hablamos de Stephen King, y bueno, en una noche él termina emborrachando a la mujer y totalmente borracha en la cama, él la termina matando. Recuerdo que bueno, la termina asfixiando y después la arroja salvajemente o monstruosamente, desaprensivamente, como ustedes quieran llamarle, en un pozo. En ese pozo ya inclusive había él arrojado una vaca que tenían, que había sido atacada por los ratones. Y acá, o las ratas, mejor dicho, la rata siempre ha sido una de esos animales asquerosos que siempre son un personaje más en las historias de Stephen King, ¿no? Entonces la arrojan en ese pozo donde también están pululando las ratas, de modo tal de que las ratas se la coman a ella, como así atacaron a la vaca, ¿no? Y bueno, después obviamente no puede ser que de un día para otro desaparezca su esposa. Entonces tiene que empezar a ver cómo va a disimular esa ausencia. Después se le va a complicar las cosas al hijo con su novia. Van a empezar a acosarlo al granjero. Sueños, pesadillas, fantasmas, como que la esposa vuelve de ese pozo para acosarlo, para atosigarlo, y en fin, y hasta ahí le llego con este primer relato, este primer cuento terrorífico 1922. El segundo relato es mucho mejor, va increciendo, podríamos decir, el nivel de los cuentos. En el segundo caso es Big Driver, se llama, que es un camionero, un poco podemos decir la traducción. En este caso, una novelista famosa que se dedica a escribir novelas policíacas, que además es convocada a dar una conferencia o a presentar un libro en una localidad bastante alejada de donde vive ella, pero como había una paga importante, decide hacer esa cantidad de kilómetros, presenta el libro, hay todas las preguntas, lo que sucede, ¿no es cierto?, en cualquier exposición o presentación de un libro, donde le firma autógrafos, etcétera, etcétera. Y cuando tiene que retornar ya a su ciudad, la que organiza todo este encuentro, le dice que en vez de tomar la ruta por la cual vino, tome otra que si viene un poco más menos transitada, se va a ahorrar muchos kilómetros. Obviamente se lo dice para poder facilitar, ¿no es cierto?, el retorno, porque ya era medio tarde y demás, ¿no? Bueno, al final toma el camino y bueno, se da cuenta esta novelita que la verdad que era una ruta muy desolada, no pasaban casi vehículos, no estaba en muy buenas condiciones, hasta que en un momento dado, al pasar por un lugar, pincha los neumáticos. Cuando se baja, comprueba que había muchos esas como tachuelas o como esos materiales que tienen puntas filosas que generan la pinchadura, como que habían sido arrojadas a propósito. Tal es así que bueno, ella cuando ve eso, obviamente saca todos estos clavos, podríamos decir también, de la ruta para que a otro no le pase lo mismo, y en un momento dado, muy oportunamente podríamos decir, aparece un camión, y de este camión o una camioneta baja el chofer, y era una bestialidad de hombre que medía 2 metros de altura, que obviamente se ofrece para ayudarla, ¿no? A refaccionar los neumáticos. Bueno, en esa charla ella ya empieza a desconfiar porque hay ciertas preguntas que él le hace que no tienen ningún sentido, teniendo en cuenta que es solamente para que le ayude a poder reparar el neumático. Y bueno, es perfecto
desperfecto técnico, volvemos entonces al relato. Al final él termina engañándola y la termina acosando de tal manera que la viola reiteradas veces, la golpea salvajemente, la arrastra a un lugar, a un apartado ahí como un monte, un bosque. Como les digo, la viola terriblemente. Imagínense semejante bestia de hombre, lo que le produce a esta mujer. La arrastra, lo lleva tironeando de una de las piernas, y es un momento tal que realmente de dolor, que ella finge estar muerta. Trata de esa manera tratar de ver si puede sobrevivir, cosa que logra su cometido, y este camionero o chofer la abandona. Entonces luego logra salir de este atolladero, y queda la gran pregunta para ustedes, para si les gusta este tipo de novela, de cuento o relato de terror, ¿qué es lo que va a hacer ella, no? Porque también empieza a pensar que fue todo preparado esto, mandarla por esta ruta desierta, que justo estén estos clavos en la ruta, etcétera, etcétera. ¿Qué irá a hacer ella? ¿Irá a vengarse? ¿Irá a hacer la denuncia? Y ahí, bueno, los dejo con esto, ¿no? El tercer relato se llama Extensión de vida, algo así, o extensión de contrato. En este caso, una persona que tiene de unos 50 años más o menos, está reflexionando sobre su vida porque tiene cáncer. Entonces está sometido a estudios y está haciendo los tratamientos para poder contener el cáncer y demás, pero bueno, ya le han dicho que le queda poca vida. Y en un momento dado, en forma repentina, se encuentra con un puesto ahí, como si fuera un puesto de venta, y que dice, de extensión de vida. Le llama la atención, comienza a entablar un diálogo con una persona así bonachona, o como diríamos acá en Argentina, así simpática, y le dice que de qué se trata eso de extensión de vida. Bueno, él le dice que sí, que yo puedo extenderle la vida. Obviamente en algún momento le cuenta que tiene cáncer, entonces cómo va a ser que le va a extender la vida. Yo puedo extender la vida, y no, él le dice, me está agarrando en broma, me está tomando el pelo. No, para nada. Y en un momento dado él se cambia su aspecto, su aspecto físico, sobre todo, de lo que era un poco una persona media gorda, así como yo, pasa a ser mucho más alto y más delgado, y nos puede dar al interpretar, ¿no es cierto?, a quién se puede parecer, ¿no? Este personaje hasta podemos decir siniestro. ¿Por qué siniestro? Porque bueno, él le ofrece 15 años de vida. Para eso le tiene que pasar un porcentaje de su sueldo de por vida, y no es solamente eso, sino que también su problema, su enfermedad, él se la tiene que pasar a alguien que odie, a alguien que le tenga envidia, que obviamente que no le tenga bronca también, ¿no? Como decimos acá en Argentina. Primero él se niega a eso, y después, bueno, pensando que él puede estar bien de salud, termina decidiendo de que eso se transfiera a uno de sus mejores amigos, al cual obviamente le tiene envidia porque siempre tuvo mucho éxito. Y bueno, ahí los dejo también con este comienzo del relato del número 3. Y finalmente entonces el cuarto relato se llama Un buen matrimonio, un matrimonio como común, de muchos años de casado, siempre se llevaron bien, ningún problema, o mejor dicho, los problemas normales en la convivencia de dos personas. El marido tiene un trabajo que hace que salga permanentemente de casa, o sea, tiene que hacer muchos viajes y demás. Son viajes de pocos días, ¿no? Y en uno de esos viajes, la esposa, él se va, ¿no es cierto? Y la esposa tiene que se queda sin baterías, un implemento ahí del hogar. Entonces entra a buscarlas por toda la casa, y ella pensaba que el esposo debe tener en su garage
donde tiene sus cosas de herramienta y demás, ahí puede encontrar las pilas, ¿no? Al estar buscando y revolviendo todo, por ahí aparece una caja, se sale. Cuando entra a husmear en esa caja, encuentra un montón de recortes de diario y evidencias de asesinatos crueles, cruentos, de mujeres sobre todo, y en toda esa, podemos decir, información que encuentra ahí, hay inclusive evidencia creo que hay como una joya que tenía una de las mujeres que había sido brutalmente violada, que ella la tenía, que se le había regalado al esposo en uno de sus viajes. Entonces, cuando termina de ver todo eso, saca la conclusión de que este asesino serial era su esposo. Imagínense, de tantos años de casado, enterarse de esta manera que su esposo tenía otra vida. Lo que suele suceder muchas veces, ¿no? Que a pesar de tantos años, uno no termina de conocer a las personas que tiene al lado, ¿no? Cuídate, Ana María. Bueno, Ana María es mi esposa. Así que ahí comienza, ese sería el disparador del último relato, y con eso no les quiero adelantar mucho más. Imagínense cuando él retorne de ese viaje, cómo hace su esposa para poder disimular, ¿no? Bueno, realmente como digo, con Stephen King siempre termina sorprendiendo. Son relatos muy entretenidos los 4 de este libro que se llama Todo oscuro sin estrellas. Como habrán visto mientras yo iba comentándoles los distintos relatos, imágenes, bueno, hay 3 de esos relatos que fueron hechos películas, ¿no? 1922, que salió por una plataforma de streaming, por Netflix, y después los otros yo lo vi en películas, en video, el del camión, del camionero grande, y el de este último, Un buen matrimonio. No, el del tercero yo no sé si hay, no, al menos yo no he visto que haya alguna película, alguna serie basada en el tercer relato. Pero como siempre, Stephen King, lo he dicho en otros videos, siempre las novelas, las películas o hay series que están basadas en sus libros. Así que les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Les pido que me den un like si les ha gustado la reseña. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, para que puedan ustedes ver todos los videos que yo ya tengo publicados, con una variedad de géneros. Y cualquier comentario sobre estos libros que ustedes les hayan leído, por favor déjenmelo en la caja de comentarios de abajo. Y entonces será hasta la próxima reseña en este canal que se llama